Bienvenidos, mi nombre es Benjamín Juárez Echenique y esta es otra tertulia en la serie de tertulias que organiza el Centro de Estudios Mexicanos de la UNAM en la ciudad de Boston, ubicado en la Universidad de Massachusetts en Boston. En esta ocasión dedicada a el tema del Tren Maya. Esto quiere ir más allá de lo que leemos en las noticias, para tener una perspectiva interdisciplinaria con expertos que están haciendo investigación y trabajo in situ, tanto de Boston como de México. Y sin más, quisiera invitar a nuestro querido amigo y colega Jorge Capetillo, que se presente y después hará lo mismo Rodrigo y José, para de esa manera tener la primera vuelta de participaciones alrededor del Tren Maya y cómo lo ven los expertos. Bienvenido, Jorge, te escuchamos. Bueno, muchas gracias, Benjamín, y muchas gracias por la invitación del día de hoy, a ti y a Héctor, y al Centro de Estudios Mexicanos de Idiomas Boston, UNAM. Bueno, yo soy sociólogo en la Universidad de Massachusetts, en Boston, y últimamente he estado precisamente haciendo una investigación, ya llevo más de un año y medio, 2 años, haciendo una investigación sobre el Tren Maya, precisamente. El año pasado estuve en mayo y junio del 2019, yo estuve en el área haciendo varias visitas a comunidades en los estados de Quintana Roo y Chetumal. Perdón, Quintana Roo y Campeche. Estuve en Chetumal. Yo mi estudio lo hice con colegas de la Universidad de Quintana Roo, en Chetumal. Todos ellos hablaban maya. Entonces, muchas de las comunidades que fuimos eran mayas. Entonces, se hablaba, hacíamos grupos de enfoque, hacíamos entrevistas. En Quintana Roo mayormente eran mayas. En Campeche era un poco más diverso, ¿cómo se llama? Las comunidades. Por ejemplo, alrededor de Calakmul había gente, o sea, había comunidades de donde venía gente pues casi de toda la república, ¿no? Entonces hicimos un estudio preliminar que lo presentamos en octubre en una conferencia en Chetumal, precisamente, y un poco hablamos de lo que, bueno, de lo que decían las comunidades en general, ¿no? Por ejemplo, existía mucha confusión y desconfianza al interior de las comunidades por falta de información coherente por parte del gobierno, ¿no? Luego se hizo como todos saben, se hizo una consulta en noviembre sobre el Tren Maya, y la gente de ahí de noviembre del 18, y luego también se hizo otra en diciembre del año pasado, y sintieron que fue muy manipulado. La gente que las comunidades que estudiamos sentían que el gobierno había manipulado los resultados, ¿no? Luego también está muchos reclamos históricos en Quintana Roo. Había un reclamo que tiene más de medio siglo de que la Secretaría de Comunicaciones y Transporte había nacionalizado ciertos ejidos y nunca se les pagó a los ejidatarios. Y luego también pusieron el cableado en los 80s, 90s, y tampoco se les pagó. Entonces ellos lo que quieren, muchos de las comunidades lo que quieren es que se les pague lo que se les debe, ¿no? O sea, históricamente. En la zona de Campeche que estudiamos, que es alrededor de Calakmul, ahí el problema no era tanto el asunto histórico, sino un problema presente: no hay agua, había una sequía enorme. Y entonces, claro, la gente de las comunidades decía que, bueno, ¿cómo vamos a hablar de un tren si todavía no hay agua, ¿no? O sea, en el lugar, ¿no? Pues está muy interesante lo que nos has dicho. Rodrigo, te escuchamos, bienvenido. Les agradezco muchísimo por la invitación. Creo que es un momento muy oportuno para hablar un tema complicadísimo como es la puesta en práctica de este proyecto sexenal por parte de Manuel López Obrador. Yo de formación soy arqueólogo, soy investigador del Instituto de Investigaciones Antropológicas del UNAM, y desde yo pienso toda mi vida he estado enfocado a la arqueología de la región de Chiapas, en Yaxchilán,
en los últimos 25 años en Palenque. Tengo un conocimiento, por lo tanto, tengo un conocimiento casi de local en la región de Palenque. Conozco a muchos de los actores que están involucrados en la construcción del tren, mucha gente que se siente afectada por la construcción del tren. Los conozco de una manera personal desde hace muchos años. Coincidentemente, y no muy afortunadamente creo, he estado involucrado desde los inicios de la idea, desde la formación de la idea de este proyecto del Tren Maya, por trabajar ahí en la zona de Palenque, porque es uno de los puntos centrales en la construcción de este proyecto. El año pasado, hace 2 años más o menos, también el Instituto de Investigaciones Antropológicas y el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM fue invitado por Fonatur para elaborar un proyecto de una evaluación de impacto económico, social y cultural de toda la región que se va a ver afectada por la construcción del tren, ¿no? Estuvimos varios años trabajando, por lo menos 2 años trabajando con ellos, tratando de conformar un proyecto que nos satisfaciera a nosotros como investigadores, desde un punto de vista académico, de investigación, y también que satisfaciera los intereses de Fonatur, ¿no? En cuanto a la elaboración de un estudio de impacto económico y social en la región, ¿no? Desafortunadamente ese proyecto no se ejecutó. Fonatur no estuvo de acuerdo con nuestras propuestas y yo creo que tampoco le interesaba muchísimo los resultados de nuestra investigación, ¿no? Una de las cosas que a mí me llama mucho la atención, como también menciona Jorge, es esta falta de información que es algo, es parte integral del proyecto, ¿no? Nos dimos cuenta todos los que participamos en esta propuesta de impacto social y cultural, nos dimos cuenta que el proyecto es un proyecto no terminado, es un proyecto que se está haciendo a medida que avanza, se le agregan nuevos detalles, se adaptan objetivos que no existían antes. Es realmente un monstruo que está en transformación, ¿no? Todo el tiempo se plantean nuevas ideas, nuevas estrategias. Los directivos del tren, por ejemplo, el director de Fonatur, ¿no? Todo el tiempo está encontrando nuevas ideas que comunicar al público. Pero en el fondo yo creo que es un proyecto que carece de un plan ejecutivo muy claro. El hecho de la falta de información a nivel público no creo que responda a un plan oculto que se trate de llevar a cabo sin hacerlo, sin compartirlo con la sociedad, ¿no? Yo creo más bien que es un proyecto que carece profundamente de objetivos y es un proyecto que se está haciendo al vapor, ¿no? Por la magnitud de la construcción, por la magnitud del impacto que desconocemos en muchos aspectos, ¿no? No hay un estudio ni de impacto ambiental, no hay un estudio de impacto cultural, no hay un estudio de impacto económico, social, de todas las comunidades y de toda la región que va a ser afectada. Este problema de fondo yo creo que va a subsistir hasta el momento en que esta obra quede terminada y desgraciadamente en ese momento vamos a empezar a entender realmente el impacto de esta construcción. Yo lo dejaría ahí porque a lo mejor soy un poco polémico al respecto, pero mi impresión sobre el tren básicamente es esa, es un proyecto que carece de objetivos. Pues Rodrigo, muchísimas gracias por tu participación. Además creo que hay mucha coincidencia en el trabajo que ha hecho Jorge investigando la opinión de las comunidades y tu trabajo desde la antropología y también desde a través del Instituto de Enfoques Sociológicos y de las autoridades responsables del turismo, y algo que quizás estemos de acuerdo y sería interesante platicar entre ustedes es cómo parece haber una clara falta de un sustento de planeación. Y ahora quisiera pedirle a José que se presente. Bueno, muchísimas gracias a Benjamín
Héctor, por la invitación. Soy puertorriqueño, pero como antropólogo llevo visitando y trabajando en la zona maya de Quintana Roo desde 1998. Así que conozco bien la zona, pasé mucho tiempo al principio del año 2001-2002 en la zona maya del centro del estado de Quintana Roo. Mi objetivo como antropólogo medioambiental era un poco documentar los conflictos que se estaban desarrollando en ese momento en la implementación de reservas de la biosfera, ¿no? Que esa era muchos de los proyectos que se estaban desarrollando en México relacionados a promover la conservación de los recursos naturales y de la biodiversidad, de la rica biodiversidad que tiene México. Principalmente me enfoqué en la reserva de Siancán, que justo queda en el centro del estado de Quintana Roo y que también es el corazón de lo que se le conoce la zona maya. La zona maya, macehuales, digamos, los herederos de todo un conflicto que se ha llevado a cabo en la península de Yucatán, ¿no? Desde la conquista y pasando por la guerra de castas y todo eso, ¿no? Así que es una zona con mucho conflicto social y el desarrollo pues siempre ha sido uno de esos focos de conflicto. Claro, cuando se implementaron las reservas de la biosfera, se veía como algo positivo, ¿no? Que iba a promover esta conservación de los recursos naturales, áreas protegidas, áreas naturales y culturales también, ¿no? Porque durante todo ese transcurso y desarrollo de la zona no es solamente recursos biológicos, sino también culturales, ¿no? El gran número de asentamientos, de sitios arqueológicos es muy rico, ¿no? Así que se prestaba la conservación y la creación de reservas de la biosfera para precisamente proteger esta riqueza natural, cultural. Así que esa promesa, pues, o sea, no era libre de conflictos, ¿no? Siempre hay conflictos cuando se implementan este tipo de proyectos. Y le he dado seguimiento a este proceso, cómo afectó específicamente varias comunidades. Hace 4 años salió un libro que publiqué de los resultados de ese proceso durante un lapso de 13 años y cómo esa promesa de la reserva de la biosfera pues se fue un poco disminuyendo, digamos, a causa de lo que se conoce como el despojo verde en inglés, se le dice green land grabbing, ¿no? Que es el proceso de agarrar territorios supuestamente para protegerlos, pero en realidad es despojar a los indígenas, a las personas que han tenido contacto directo y que dependen de esos recursos eh, históricamente, ¿no? Entonces, pues, ese proceso llevó a lo que una de mis preocupaciones en el proceso del desarrollo del Tren Maya, ¿no? Ya que poco a poco fue un proceso que se agudizó con la privatización de los ejidos, ¿no? Ese proceso de despojo y precisamente en esa zona de Quintana Roo era para promover la conservación de recursos, pero se privatizaban los ejidos para preservar, que era una contradicción para mí en términos de ese proceso de cómo se lleva a cabo la compra de derechos ejidales para despojar a los mayas, ¿no? Y irónicamente la cosa es que se está lotificando y que ya un proceso ya está avanzado, ¿no? Que áreas justo por donde la ruta del Tren Maya va a pasar ha sido completamente dividido, notificado, privatizado, y lo que tiene como resultado es un profundo impacto, digamos, ecológico, que todavía no sabemos por lo que ya se ha mencionado, Jorge y Rodrigo han mencionado sobre esa falta de planificación, esa falta de coherencia de un proyecto en común. Aparte
del concepto idealizado de lo que es el Tren Maya, ¿no? Porque desde los planes de la Ruta Maya en finales de los 80 y 90 siempre ha estado esa idea, ¿no? De hacer esta conexión entre todos los sitios mayas como si fuera un parque mesoamericano, ¿no? La disnificación del mundo maya como tal. Y esa versión idealizada es la que la vemos como que se está concretizando con el proyecto, pero sin velar las propias consecuencias de las personas que son los que realmente van a sufrir los impactos, ¿no? Y ya que los recursos son bien limitados, Jorge mencionó el agua, la tierra, obviamente de la que dependen muchos, también se está, por este proceso de despojo, ¿no? Limitando, y que afecta mucho a las comunidades mayas, que ya conviven con el turismo en esa zona, ¿no? Es algo inevitable, pero que ya a raíz de, digamos, procesos como lo que estamos viviendo, ¿no? De este virus, esa dependencia del turismo, hace que estos trabajadores rurales mayas que trabajan temporalmente en la zona, en la Riviera Maya, en Cancún, digamos, su fuente de seguridad cuando todo esto falla, cuando hay crisis, es volver a sus comunidades. Y si ya no tienen la tierra, o sus familias todavía no tienen acceso a la tierra, no pueden volver, ¿no? Y lo que yo he documentado es que si ellos han negociado, ¿no? Trabajan unos años, tienen títulos de tierra, continúan trabajando en la milpa. Algunos deciden regresar, dicen, ya me cansé de trabajar de pagar renta, de tener jefe, me regreso al monte y no quiero saber nada más. Y si se despojan la tierra, pues ya es el último límite, ¿no? De los recursos, y eso lo que me preocupa es que va a agudizar las tensiones sociales y puede resultar en otro tipo de explosión, ¿no? Como ya hemos visto en las últimas décadas en Chiapas y en otros lugares. Mil gracias. El libro al que se refiere el profesor José Martínez Reyes, para quienes nos escuchan, que les recomiendo muchísimo, se llama Moral Ecology of the Forest, The Nature Industry and Maya Post-Conservation. Y es un libro muy interesante porque, ya nos hablarás, entiende a la selva maya como una forma vida biológicamente compleja, que interactúa con muchas especies animales, vegetales y humanas, y es una cuestión de un trabajo más bien etnográfico, corrígeme si estoy equivocado, de esa política de conservación y el conflicto que se ha dado desde la cruz parlante y antes, claro, y la guerra de cartas, entre las decisiones que se toman en el centro de Tenochtitlan y lo que está pasando en el mundo maya, que además no es nada más Yucatán y que históricamente se ha tratado para beneficio de la industria turística, quizás el hacer que en México esté la puerta al mundo maya y, como decías, José, claro, una especie de disneylización de esto, además enriquecida con los piratas que encontramos en Bacalar y que encontramos en Campeche. Yo coincido con Rodrigo y con José, o sea, con lo que dijeron. En cuanto a lo que decía José del desplazamiento de las comunidades, ¿no? Uno de los temas que más controversia causaba en las comunidades que yo estudié fue los llamados polos de desarrollo. No sé si han oído de los polos de desarrollo. Como decía Rodrigo, no se ha explicado bien esto tampoco. Pero claro, es una idea que se van a crear como pueblos paralelos a los pueblos que existen, ¿no? Se van a crear pueblos paralelos nuevos y van a traer gente de afuera, ¿no? O sea, entonces, claro, las comunidades están muy nerviosas de qué significa esto, ¿no? De que van a traer gente de afuera precisamente para trabajar en el Tren Maya, ¿no? Y no solamente, en un principio, cuando yo estaba
bueno, esto fue hace quizá 2 años, cuando entró López Obrador, también se veía este asunto de los polos de desarrollo como un freno a la migración que viene del sur de Centroamérica. También se veía como, o sea, habían varios intereses ahí mezclados, ¿no? Y esto tiene o sea, claro, o sea, de repente bueno, nosotros tuvimos juntas con los administradores de varios de los tramos, ¿no? Del tren, y ellos decían que eran pueblos de hasta 50,000 habitantes. O sea, son pueblos grandes, son pequeñas ciudades que se van a crear. Y bueno, la comunidad, a eso la comunidad lo tenía. También a la comunidad lo tenía muy, muy consternado lo que podría ser la cancunización del Tren Maya, ¿no? O sea, que se vuelva como Cancún, que todos los vicios, todo el crimen que se está viendo en Cancún llegue a las comunidades. Eso los tenía, sobre todo, nosotros hacíamos grupos de enfoque de hombres y de mujeres. Y las mujeres en particular veían este asunto del Tren Maya como casi como una avenida de vicio, de drogas, de crimen, etcétera, ¿no? Entonces también había mucho, ¿cómo se llaman? Estos foros de diálogo que Fonatur promovía, no eran foros de diálogo, eran foros de información. Fonatur no ha entablado un diálogo. Y de ahí lo que dice Rodrigo, ¿no? De que esto se está haciendo al vapor, pues sí. O sea, coincido con Rodrigo, no creo que hay una conspiración para esconder información. No, lo que pasa es que no hay una falta de planeación, ¿no? Y todo esto incide enormemente en las comunidades. En las comunidades, claro, todo este asunto del Tren Maya también, sobre todo las comunidades mayas, lo sienten como otra vez la idea de que los mayas antiguos, misteriosos, esos son los que vamos a enfatizar, y que todo lo que ha pasado, como dice José, la guerra de castas, en fin, ¿no? Toda la historia, mucho más compleja, ¿no? De los mayas que siguen en la zona, esa se está echando a un lado. Entonces, hay tantas cosas juntas en este megaproyecto. Y claro, y la parte, bueno, yo no estuve tan metido en la parte ambientalista, que José la conoce muy bien, pero obviamente también la parte ambientalista era otro de los temas de las comunidades, ¿no? ¿Cómo se llama? El impacto, las mujeres también, era interesante, las mujeres y los hombres tenían las mujeres siempre estaban quejando de la falta de voz femenina, ¿no? También hay problemas adentro de las comunidades, obviamente, ¿no? Entonces, son problemas internos, son lo que decía José de desplazamiento, y luego todavía lo de afuera que está viniendo, que es el Tren Maya, ¿no? Pues como una pregunta, a mí la parte que me tiene quizá, y la parte que yo escuché que tenían más preocupado, ¿cómo se llama? Y ahorita que dicen que ya, o sea, por lo que he oído, lo que estaba leyendo, ya va a empezar la construcción del Tren Maya. O sea, dicen que ya va a empezar la construcción del tramo ¿cómo se llama? De Palenque a Escárcega, ¿no? O sea, ¿qué es lo que en este momento yo creo que podrían, hay muchas demandas en contra del proyecto. Hay un juez en Calakmul que ya declaró que se debe parar el proyecto. Ahora que está empezando y que ya se va a empezar a crear, ¿ustedes qué creen que va a ser el impacto exterior al interior de las comunidades? O sea, a mí lo que me interesa son las comunidades. ¿Qué es lo que ustedes piensan que va a ser? O sea, ¿cuál es el tema quizá más álgido en este momento de este proceso que se está iniciando, y que a mí también, y quiero nada más acabar, se está iniciando en un momento de pandemia? Me parece una otra cosa verdaderamente a mí me parece un poco responsable, vamos, ¿no? Que se inicie en este momento, ¿no? O sea, va a haber todo ese trabajo de afuera, gente de afuera de la comunidad, que pueden traer hay muchos detalles. En fin.
lo dejo ahí por ahora, ¿no? Una excelente pregunta, Rodrigo. José, no sé quién quisiera responderla. Sí, me parece una muy acertada pregunta, porque las características así organizativas de este proyecto, ¿no? Que las conozco bien por estar participando un rato dentro de Fonatur en esta idea. Realmente es un monstruo de muchas cabezas que, por ejemplo, se plantean construir 18 estaciones en 18 nodos a lo largo de 1.500 kilómetros de vía, ¿no? Estas 18 estaciones principales fue una decisión que tomaron de la manera más, bueno, no sabemos por qué se escogieron esos 18 lugares y no otros, ¿no? Hay problemas logísticos, por ejemplo, uno de estas estaciones queda en la entrada a la reserva, bueno, al sitio arqueológico de Calakmul, en un pueblo que ya lleva varios años construido, que tiene una población de como 2.800 habitantes, Xpujil, ¿no? Bueno, la estación Xpujil no va a estar construida en el pueblo de Xpujil. La idea es mover esa estación de Xpujil justo a la entrada de la reserva de Calakmul, al sitio arqueológico de Calakmul. Eso implica un proyecto de movilización de 3.000, 4.000 personas. El nuevo pueblo de Xpujil, que se va a construir de cero, piensa tener una capacidad también para 15.000, 16.000 personas, ¿no? Entonces, el impacto total de la construcción en estas 15 o 18 estaciones, porque además el número de las estaciones cambia. Empezó con 18, ahora son 15, a veces a finales del año pasado se planteó construir otra, digamos que la línea inicial, el proyecto inicial que va a ir a Cancún y de Cancún a Tulum y de Tulum hacia Bacalar y de Bacalar a Xpujil, esa se iba a modificar y llegando a Valladolid, esa iba a ser una estación y de ahí iba a atravesar por la parte interna de la península hasta Cobá. Esta propuesta fue rechazada por las comunidades, por varias instituciones nacionales también. El INAH, por ejemplo, fue muy activo, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, porque precisamente esa es la región menos explorada en términos arqueológicos del país, ¿no? Realmente no tenemos una idea de cuántos sitios arqueológicos pueden ser afectados por este plan turístico, ¿no? Cada estación, más o menos cada estación, se plantea de que por lo menos 3 millones que va a tener una capacidad para unos 3 millones de visitantes, cada una de ellas. Entonces estamos hablando como de 48.000, 50 millones de turistas, lo cual a mí siempre se me ha hecho un cálculo un poco exagerado, ¿no? Y después de esta situación de pandemia, no creo que la afluencia turística al mundo maya sea tan alta, lo dudo muchísimo. Por lo tanto, también me cuestiona mucho los objetivos centrales de este proyecto. O sea, si el objetivo central a nivel narrativo, institucional, es el desarrollo del turismo y de esta manera atraer recursos y desarrollar una región que está históricamente abandonada, realmente la apuesta hacia el turismo creo que no responde a problemas locales de las comunidades, necesidades de transporte, necesidades de salud, necesidades de conectividad, es decir, la lógica del proyecto es otra, transporte de millones de turistas de un punto a otro y el desarrollo de esos puntos. Y tampoco creo que sea un proyecto que tenga mucho éxito en la nueva realidad que vamos a vivir. O sea, el turismo masivo realmente es un fenómeno que estamos viendo que va a ser totalmente transformado, ¿no? Entonces, esta idea central de la narrativa de Fonatur, de volver un gran proyecto turístico y a partir de eso permitir el desarrollo regional, yo creo que es una ilusión también descomunal como el tamaño del proyecto, ¿no? Sobre la pregunta, ¿cuál será el impacto en las comunidades? ¿No? Yo creo que el impacto va a ser muy desigual. No es lo mismo la estación Palenque que la estación Campeche, la estación Mérida, pero sí estaciones como Bacalar, Xpujil, Escárcega, El Triunfo. El Triunfo es una de las estaciones planeadas en el estado de Tabasco, limitando con Campeche. Es un área totalmente destruida en términos económicos y
la idea de construir una estación ahí es totalmente extraña para mí, ¿no? No entiendo qué turista o qué interés puede haber en esa estación en particular. No hay comunidades grandes. Las estaciones en el lado de Quintana Roo, por ejemplo, sí van a ser impactadas de una manera muy importante. Ya hablábamos de Espujil, por ejemplo, ¿no? Que va a ser se va a construir un nuevo Espujil con nuevas características, ¿no? Donde va a haber un gran flujo de inmigrantes provenientes de muchos lugares. Realmente el impacto habría que medirlo, creo yo, a nivel local. Vamos a tener que hacer muchos estudios si es que este tren logra construirse, que también esa es una de las preguntas que deberíamos hacernos. ¿Cuál es la posibilidad de éxito de la puesta en práctica de este proyecto? Yo creo que va a estar muy difícil. No, dudo mucho que se logre llevar a cabo por la serie de demandas que ya existen, como decía Jorge, por la oposición de grupos indígenas organizados, los zapatistas, por ejemplo, y otro tipo de grupos en el sur de Campeche. Hay muchos problemas logísticos que no creo que se puedan solucionar, o no sabemos cuál es la estrategia para solucionarlo. Hay 3 grandes dilemas, creo yo, problemas para los cuales no hay solución desde la perspectiva de Fonatur. Uno tiene que ver con las políticas de protección de bienes culturales, por ejemplo. Otro tiene que ver con gran problema que va a ser las relaciones por parte del gobierno, de la sociedad mexicana con los grupos, con las comunidades indígenas. Toda la parte de la protección ambiental, ¿no? Del uso de recursos naturales. Digamos, esas contradicciones muy grandes que tiene este proyecto, no veo que exista que se hayan planteado soluciones para cada una de ellas. Entonces realmente son problemas que van a quedar abiertos a medida que este tren vaya construyéndose, o son problemas que vamos a tener que enfrentar cuando el proyecto general finalice, pienso yo. Mi pregunta más bien, bueno, la pregunta que quisiera dejar en el aire tendría que ver con, ¿realmente creemos que este puede ser un proyecto viable? Es decir, ¿podrá ejecutarse completamente como se tiene planeado o comentado? ¿Y qué implicaciones tiene la posibilidad de que este proyecto no se lleve a cabo con los objetivos que se han planteado? Muchas gracias, Rodrigo. Son puntos muy, muy importantes.